madre desesperada clama por la solidaridad de la ciudadanía. Vino desde la ciudad de Coronel Oviedo hasta el Hospital Central del IPS junto con su niña de tan solo 2 años de edad que padece de hidrocefalia. Mañana debe someterse a una cirugía y para ello requieren de dinero porque los insumos son sumamente costosos. Desde que nació esta pequeña ya se intervino quirúrgicamente en 59 ocasiones. Nuestra compañera Jazmín García nos amplía la información. Adelante, Jazmín. Una nueva válvula y un catéter son los elementos que necesita esta pequeña de apenas 2 años para seguir viviendo. Desde su nacimiento fue sometida ya a más de 50 cirugías debido a la hidrocefalia que padece. Ella tiene hidrocefalia que nació a las 26 semanas, ella es prematura y a causa de eso le agarró la hidrocefalia, adquirida de su hidrocefalia. Y a causa de eso tuvo la hidrocefalia. Ella ya fue sometida a varias cirugías. Sí, 59 cirugías hasta el momento y mañana entra otra vez en quirófano para su recambio de su catéter. La niña podrá ser sometida a cirugía mañana si es que hoy se consiguen los elementos. Y no solamente los necesita para esta oportunidad, ya que en el caso del catéter, que tiene un costo básico de 450.000 guaraníes, debe ser cambiado cada 10 días. Catéter es lo que se le recambia cada 10 días y la válvula es lo que se le tiene que volver a poner otra vez a ella. Y son las válvulas que compré, ya son 14 válvulas que he comprado ya. Y ahora uno más que son ya 15 válvulas y cuesta mucho, 2.800.000 cada uno sale la válvula. ¿La válvula ya tenés? No, todavía no tengo. La válvula no tengo y el catéter porque es caro, 4.50 sale el catéter y cada 10 días tengo que comprar eso. Las personas de buen corazón que deseen colaborar con esta pequeña pueden comunicarse con su madre, Soledad Britos, llamando al teléfono 0971 49 14 17 o dirigirse al tercer piso del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Ya saben, esta mujer desesperada vino desde la ciudad de Coronel Oviedo, se encuentra en el Hospital Central del IPS.